proceder a la vista de la causa 1 de la tabla ordinaria, rol 1392-2020. Y partimos entonces con la relación. Cristina Campos tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Bueno, esta causa viene en apelación por las dos querellantes respecto de sentencia dictada el 27 de noviembre del 2020 por el ministro en visita, señor Carlos Aldana, que su parte resolutiva dispone absolver sin costas a Walter Klug Rivera de la acusación judicial y particulares que lo suponían cómplice del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Luis Ángel Ariel Cornejo Fernández en relación a lo dispuesto en el artículo 141, incisos primero y tercero del Código Penal, vigente a la época de perpetración del delito, que en consecuencia no se emite pronunciamiento respecto de las alegaciones subsidiarias formuladas por la defensa y que se rechazan entonces sin costas las acusaciones particulares deducidas por el Programa de Derechos Humanos y por las querellantes hermanas de la víctima, señoras María Angélica y Carmen Gloria, ambas Cornejo Fernández. Lo que pide el apelante, Programa de Derechos Humanos, es que se revoque la sentencia, y lo que pretenden las apelantes querellantes, hermanas de la víctima, es que se revoque la sentencia y se condena al acusado entonces como cómplice del secuestro calificado cometido en contra de Luis Cornejo Fernández en el mes de septiembre de 1973 en la comuna de Los Ángeles, a la pena de 15 años. En primer término, para contextualizar la causa, su señoría, la víctima, el señor Luis Cornejo, a la época de los hechos, tenía 23 años de edad. Él era militante comunista, estudiante de topografía de la Universidad de Concepción, y después del golpe de Estado, él, en primer término, se va a Santiago porque era de Santiago, y después del golpe entonces regresa a la ciudad de Los Ángeles y vuelve a la pensión en la que él residía. Y en ese contexto, entonces, el 18 de septiembre de 1973, a eso de las 16:30 horas, llega un grupo de carabineros y de militares que lo toman detenido a él, junto a quien le daba pensión, que era el señor Miguel Rojas, exfuncionario también del ejército, el hijo del señor Miguel Rojas, que es Osvaldo Rojas, amigo de Luis, y una amiga de ellos que es Margarita Gajardo. Los toman detenidos entonces el 18 de septiembre, 16:30 horas, los llevan primero a carabineros y finalmente en la noche los llevan al Regimiento de Infantería número 3 de Los Ángeles. En ese lugar entonces, y a principios de octubre de 1973, ya se desconoce el paradero de Luis Cornejo, quien hasta el día de hoy es detenido desaparecido, y entonces se pierde el rastro de él en este regimiento número 3 de Los Ángeles. Ese es el contexto entonces de este episodio Cornejo. Ahora, para efectos de estructurar la relación, voy a hacer mención a, en primer término, a dos sentencias que tienen que ver o inciden en esta causa. En primer término, la sentencia en que se condena a los coimputados, si pudiera decirse, del club, que son Martínez Muena y Patricio Abarzúa. A ellos se les condena en la calidad de autores del secuestro calificado del señor Cornejo. Se les condena a la pena de 5 años y un día. Al señor Abarzúa se le aplica 5 años y un día, y a Abarzúa se le unifica la pena por el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales en relación a la condena que se le había impuesto en el evento Endesa. Entonces se le unifica la pena a Martínez Muena y queda entonces en 20 años respecto de él. Esa es una sentencia que incide en esta causa porque es respecto de los coimputados del secuestro de la misma víctima del señor Cornejo.
Y otra causa que resulta relevante en estos antecedentes es el episodio Endesa, en que falló en primer término el ministro de Santiago, señor Cepeda, en que en primera instancia se absuelve a Klug. En segunda instancia, la Corte de Apelaciones de Santiago revoca esa decisión y condena a Walter Klug a la pena de 10 años y un día en calidad de cómplice de son 21 víctimas y lo condena por el delito de secuestro y homicidio calificado. Y en ese sentido es importante resaltar que en este episodio Endesa, en el considerando 13º de esa sentencia, se da por acreditado el tema de que el señor Klug era el jefe de detenidos y que en esa calidad él propició y colaboró para que los detenidos fueran sacados del campo de prisioneros a su cargo por agentes y miembros del ejército, los que al margen del todo proceso y por mera represión política fueron muertos o hechos desaparecer. Es decir, en este evento Endesa, que son hechos coetáneos o contemporáneos con la desaparición del señor Cornejo, se establece esta colaboración por parte de Klug en el desaparecimiento y muerte de estos 21 trabajadores de las centrales Toro y Abanico en este otro evento Endesa. Dicho eso, entonces, y establecían estas dos sentencias que indico, paso a referir... Perdón, Presidenta, ¿puedo hacerle una pregunta a la relatora? Para que me quede claro. A ver, en esa sentencia de la que tú hablas del episodio Endesa, al imputado en esta causa, lo que se establece que es el jefe de detenidos, o sea, los de Endesa estaban detenidos en alguna parte y... No, los detienen en este set porque ellos eran trabajadores del Centro de Abanico y Centro del Toro. Entonces, en el contexto del golpe militar, los trasladan en algún minuto al mismo regimiento Los Ángeles. Entonces, en esa calidad, como digo, en primera instancia se le absuelve a Klug por el tema del eximente de la obediencia, pero en segunda instancia se revoca esa decisión por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago y a partir de la propia confesión judicial que indica Klug, se indica que él era el jefe de detenidos y que, por tanto, en esa calidad, él colaboró o cooperó para la desaparición o muerte de estos trabajadores del Toro y del Abanico. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Ya, eso entonces respecto de las sentencias que existen o que puedan incidir en estos antecedentes. Ahora voy a resaltar prueba que podría ser relevante en la causa, resaltando en primer término declaración de Carlos Castillo, que es uno de los detenidos que estuvo junto con Luis Cornejo cuando llega a este regimiento de Los Ángeles. Él dice: todos los interrogatorios y control de detenidos eran dirigidos por varios militares, y él menciona también a Klug. También está la declaración de Osvaldo Rojas, que es la persona con quien es detenido Luis Cornejo en la pensión en Los Ángeles, que es amigo de Luis, y dice que torturaron a Luis en los picaderos y que Klug era el encargado de los prisioneros y que agredía también a los prisioneros. También otra declaración de Carlos Castillo en que vuelve a decir que Klug nombraba a los detenidos para interrogarlos y torturarlos. También otra declaración de Osvaldo Rojas que dice que Klug estaba a cargo de los prisioneros y dice que Klug se encargaba de la tortura psicológica y castigaba a los detenidos. Ahora viene declaración relevante de Carlos Rivera Cañete, que era uno también de los detenidos que estuvo con Luis Cornejo. Él, en una primera declaración, dice que él vio a Luis Cornejo torturado en la peluquería y que fue Walter Klug quien le dijo que si él no hablaba, le pasaría lo mismo que a Luis. Él identifica en esta primera declaración a Klug como quien interviene con él, digamos, con quien conversa. Dice también que a las 5 de la mañana llega Klug a la carpa con un papel que tenía Luis, que era de un juego Toque y Fama que le había enseñado Carlos Rivera a Luis, y ahí Carlos Rivera le habría explicado a Walter Klug que este papel se trataba solamente de un juego Toque y Fama,
y al salir, dice, Klug de la carpa, habría conversado con personas que estaban ahí y ahí habrían dicho, y por esta tontera se nos fue la víctima, que él entiende que se referían a Luis Cornejo, que lo habrían matado por efectos de confundir este papel de este juego Toque y Fama con alguna cuestión política del Plan Z. Sin embargo, en esa primera declaración de Carlos Rivera, él luego se desdice, digamos, en su declaración judicial y solamente se refiere al jefe del Servicio de Inteligencia Militar, pero no alude a Klug, y en el último párrafo de su declaración dice abiertamente que él no habló de Klug y que fueron los policías quienes incluyeron el nombre de Klug en su declaración. También es relevante la declaración de Elías Peña. Elías Peña es un funcionario de la Policía de Investigaciones quien va a rescatar a Carlos Rivera al regimiento de Los Ángeles, ya porque tenía una especie de familiaridad con él. Entonces, Elías Peña también en una primera declaración dice que cuando él va a rescatar a Rivera, se entrevista con Reren, que era el director ahí del regimiento, y llega un oficial al que le decían el nazi, que era rubio, que tenía un apellido extranjero y que debiera ser Klug esa persona. Sin embargo, Elías Peña después se desdice también y niega que haya sido Klug y con quien interactuó en esa oportunidad. En definitiva, entonces, Elías Peña y Carlos Rivera, si bien en una primera instancia reconocen haber interactuado con Klug, después se desdicen de esta situación. También resulta relevante resaltar un informe policial que consta en la causa, a foja 196, en que se concluye por los funcionarios policiales que el Servicio de Inteligencia Militar era integrado por varios militares, entre ellos cita a Klug como uno de los jefes de este Servicio de Inteligencia Militar. También es relevante la declaración de Patricio Martínez Muena, que es el coimputado condenado en esta causa, quien también refiere que a Klug se le encomendó ser el jefe del campo de detenidos. Indica eso. También en el careo entre Martínez Muena y Klug, una copia autorizada que consta en los antecedentes, Klug reconoce en esa oportunidad que le asignaron a él estar a cargo del centro de detenidos. Acá otra declaración relevante es la de Hugo Segura Brandt. Él era dentista en el ejército, incluso tenía grado dentro del ejército, y él en una primera instancia lo designan encargado del Liceo de Hombres, de ese centro de detención. Y es en esa calidad que él dice que los primeros días después del golpe militar llegó Klug a buscar detenidos a ese lugar y que los apiló en una camioneta y de esa forma los trasladó al regimiento. Y él dice que al pasar de los días le contaron que incluso habían muerto 4 personas fallecidas por asfixia por este traslado que realizó Klug desde el Liceo de Hombres al regimiento de Los Ángeles. También Hugo Segura indica que porque él después es detenido, días después del golpe, antes de su detención dice que Klug secundaba a Martínez Muena y que refiere que Klug hacía de todo. Esas son las expresiones que utiliza, y que secundaba a Martínez Muena como oficial al mando del SIM, de este Servicio de Inteligencia Militar. A continuación consta también otra declaración de Hugo Segura Brandt en que él ya explica que después a él lo incriminan como partidario del régimen opuesto, digamos, a la dictadura, y él estuvo detenido desde el 17 de septiembre al 22 de septiembre del 73. Él explica esa situación. También resulta relevante otra declaración de Osvaldo Rojas, que es el amigo con quien fue detenido Luis Cornejo y con quien, digamos, estuvo la mayor parte del tiempo detenido en el regimiento de Los Ángeles, en que Osvaldo Rojas
expresa que Klug custodiaba a los detenidos, era jefe del campo de prisioneros. Dice que no sabe si pertenecía o no al servicio de inteligencia militar. Refiere además que Klug sacaba a los prisioneros en la noche y les aplicaba tormentos por sí mismo. Dice que Klug sacaba a los detenidos para interrogatorios desde los moteles, que era una instalación de este regimiento de Los Ángeles. Consta careo entre Elías Peña con Klug, en que Klug indica que él solo habría tenido funciones administrativas dentro de este regimiento de Los Ángeles. También consta declaración de Eduardo Cuevas, quien declaró en otro episodio, en el episodio Laja, y consta la declaración que prestó en esa causa, en que él refiere que en octubre de 1973 él fue trasladado por Walter Klug, quien era el encargado del campo de prisioneros, y refiere que Klug era quien controlaba todo este campo de detenidos, y refiere y reconoce que Klug no lo interrogó, pero que sí lo golpeó. También resulta relevante destacar declaración de Orlando Pazmiño Soto, que también estuvo detenido en el regimiento de Los Ángeles, que consta Fojas 584. Él dice que Klug estaba a cargo del regimiento y que Klug lo habría interrogado. También es dable resaltar la declaración de José Luis Cifuentes, también detenido en el regimiento de Los Ángeles, y él dice directamente que Walter Klug lo habría golpeado, mientras él estaba esperando que lo interrogaran funcionarios de la CIMA. Él estaba afuera esperando, y ahí Klug habría pasado y por gusto lo habría golpeado y lo habría dejado muy mal. Y dice también que Klug recorría el campo de prisioneros, que estaba a cargo del lugar, que Klug sacaba a los detenidos y los golpeaba por gusto, eso explica. También consta declaración de Luis Toledo, otro detenido del regimiento de Los Ángeles, que también dice que Klug impartía órdenes en el regimiento. Consta otra declaración de Martínez Muena, a Foja 622, que dice que Klug estaba comisionado para organizar a los detenidos, y diligencia importante es la reconstitución de escena, que consta Foja 716 y que fue realizada el 24 de abril del 2013. En esta diligencia, Osvaldo Rojas, el amigo de Luis con quien fue detenido, Osvaldo refiere que Klug era un enfermo y que él debe saber dónde está o qué pasó con Luis Cornejo. También consta la declaración de Carlos Rivera, que es el que estaba detenido con Luis con el tema del juego de Toquifama, y a quien es rescatado a los pocos días por Elías Peña del regimiento de Los Ángeles, y que en una primera declaración reconoce que interactuó con Klug, pero después se desdice. En esta reconstitución de escena, Carlos Rivera dice que Klug habría entrado a la carpa donde estaban y que habría sido Klug quien le preguntó a Carlos Rivera por el tema del plan Z, a partir de este papel con el juego del Toquifama. Dice Carlos Rivera también que vio a Klug colgar de las manos a un sujeto, y que vuelve a ratificar que Klug habría sido el que le preguntó por estos papeles del juego de Toquifama. También en esta reconstitución de escena resulta dable resaltar que es el propio Walter Klug quien reconoce en esta reconstitución de escena que él era una especie de alcaide en este regimiento de Los Ángeles. Eso consta a Foja 721. Hay otras declaraciones en el mismo sentido de que Klug sería el encargado y el jefe del campo de detenidos. También es dable resaltar el careo que existió entre Osvaldo Rojas con Walter Klug, en que Osvaldo Rojas refiere que Klug era el jefe del campo de prisioneros, sacaba detenidos en las noches, aplicaba tormentos, sabía todo lo que pasaba en el regimiento y que lo golpeó a él directamente. Bueno, en cuanto a cronología, se debe indicar también que la Corte
determinó procesar a Walter Klug con fecha 28 de abril del 2015 a fojas 1191. Con posterioridad a eso se declara la rebeldía de Walter Klug con fecha 17 de junio del 2015. Por esa razón entonces se decreta el sobreseimiento temporal de la causa respecto de Klug el 25 de septiembre del 2015, y es por eso entonces que se dicta esta sentencia respecto de los coimputados Martínez Muena y Patricio Barzúa, porque en ese intertanto Klug estaba rebelde y se había decretado el sobreseimiento temporal a su respecto. En ese sentido también se debe destacar que se inició un proceso de extradición por parte del señor Aldana de Walter Klug, porque él estaba en Alemania, porque tiene la doble nacionalidad, y estando en Alemania, él va como de vacaciones a Italia, y es en ese instante o en esa instancia que él es detenido y se procesa entonces, o sea, y se comienza entonces el proceso de extradición a su respecto. En relación con ello, puedo resaltar que es la propia Corte de Bolonia cuando accede a la extradición con fecha 1 de octubre del 2019, lo que consta a fojas 1993, quien indica en esta sentencia que se evidencia violencia física y psicológica y abusos con prisioneros por parte de Walter Klug. Eso consta a fojas 2009. Eso entonces en cuanto a la cronología de la prueba relevante y de los antecedentes relevantes de la causa. Con ello entonces se acusó a Walter Klug a partir de la revocación del del rechazo al auto de procesamiento por parte del señor Aldana. La Corte le revoca, ordena procesar a Walter Klug. Con ese antecedente entonces el señor Aldana, con fecha 22 de mayo del 2020, acusa a Walter Klug como cómplice, y los términos es que es cómplice de quienes ordenaban las detenciones y torturas en el regimiento de Los Ángeles, asegurando su privación de libertad durante el tiempo en que se prolongó. Esa es la acusación, digamos, que se imputa a Klug. Consta a continuación la acusación particular en primer término del programa de derechos humanos, en los mismos términos que la acusación que plantea el tribunal, pero invocando dos agravantes, que serían la del 12 número 10 y 11 del Código Penal. Refiere que no beneficia a Klug las atenuantes del 11.6 ni del 11.9, y por esa razón entonces pide que se le aplique la pena de 15 años y un día. A continuación consta la acusación particular de la querellante, que son las hermanas de Luis Cornejo, en que invocan los mismos hechos de la acusación del tribunal y agregan que concurrirían las agravantes del 12 número 8 y 11 del Código Penal, que no le beneficia a Klug el 11 número 6, la irreprochable conducta anterior, y por ello entonces pide se le imponga la pena de 10 años. Frente a ello se contesta entonces la acusación por parte de la defensa de Walter Klug, quien en síntesis reclama en primer término la falta de participación de Klug, porque dice que él solamente estaba encargado de cuestiones administrativas, y hace una distinción, podríamos decir, dentro del regimiento, en que Walter Klug estaría a cargo efectivamente de los detenidos, pero eso estaba solamente en las caballerizas o naves, pero el regimiento se estructuraba en estas caballerizas o naves, pero también habían otras instalaciones que estaban a cargo del Servicio de Inteligencia Militar, que decían relación con la peluquería, que era un sector utilizado para torturar, el picadero, que era otro sector utilizado para torturar, y una carpa que habría estado al lado también de estos sectores en que se aplicaban tormentos a los detenidos. Entonces, el fundamento de la defensa de Klug dice relación con esta separación de estas unidades, que serían unidades independientes, y que por lo tanto Klug no tendría responsabilidad porque, en definitiva, la desaparición de la víctima
se habría desarrollado, digamos, en instalaciones del Servicio de Inteligencia Militar. Esa, digamos, es el fundamento principal de la defensa. También otra defensa es la relativa a que no existiría un dolo de Klug respecto de los coautores, que son Martínez, Muena y Abarzúa. Esa es otra línea de la defensa que entiendo la va a desarrollar el abogado en su alegato. También en subsidio alega la amnistía, la prescripción de la acción penal, alega la media prescripción del artículo 103 del Código Penal, invoca, en el caso de ser condenado, las atenuantes del 11 número 6 y 11 número 9, y por último, subsidiariamente también solicita que se aplique la irreprochable conducta anterior como muy calificada en los términos del artículo 68 bis del Código Penal, y que en cualquier caso se le sustituya la pena por alguna de las medidas indicadas en la ley 18.216. Consta también informe de libertad vigilada en la causa, a Fojas 2364, que es de parecer, la funcionaria indica que es de parecer que no le corresponde aplicar medidas sustitutivas, y esas son entonces las acusaciones, la contestación a la acusación. Y ahora, para terminar, voy a la sentencia que absuelve, como indiqué al inicio de la relación, a Walter Klug, y lo que hace básicamente la sentencia es ir desacreditando cada una de las imputaciones que se le realizó en la acusación. Entonces, para aclarar esto, indico cuáles son las imputaciones que se le realizó en la acusación a Walter Klug. En primer término, se le acusó porque Klug era el jefe del campo de detenidos. Klug estaba a cargo de la custodia de los presos. Se indica en declaración de Carlos Rivera que Klug, en el sector de carpas, donde pasaban los detenidos, antes y después de los interrogatorios, estaba presente Klug en esa circunstancia. También, por declaración de Osvaldo Rojas, estaría acreditado que Klug iba a las celdas y maltrataba a los detenidos y los sacaba para trasladarlos a los interrogatorios. Otra imputación, que respecto de la declaración de Eduardo Cuevas, que Klug lo habría trasladado al campo de prisioneros, que Klug era el encargado del campo y lo vio en una de las salas de interrogatorios. Otra imputación, a partir de la declaración de José Luis Cifuentes, que Klug recorría el campo de prisioneros ya que estaba a cargo del lugar y sacaba a los detenidos a quienes golpeaba. Y la otra declaración, la última imputación, en que de las propias declaraciones de Klug, él reconoce en la reconstitución de escena que las funciones que él desplegaba en este regimiento de Los Ángeles se asimilaban a las de un alcaide de una prisión. Esas son las imputaciones entonces que se le realizaron en la acusación, y de lo que se encarga la sentencia que absuelve a Klug es de desacreditar o desestimar estas imputaciones, pero no desestima todas las imputaciones, ya que da por acreditado lo siguiente. El sentenciador dice: está acreditado que Walter Klug era el jefe de campo de detenidos en el regimiento durante la detención de la víctima. Dice: está acreditado que Klug estaba a cargo de la custodia de los prisioneros. Dice también: estaba a cargo de la logística como un alcaide. Y refiere también al final de la sentencia que está acreditado que en algunas oportunidades maltrataba a los detenidos a su cargo. Entonces, como digo, la sentencia en primer término da por acreditadas estas situaciones, pero para absolver se encarga ahora de desacreditar el resto de las imputaciones de la acusación en los siguientes términos. Respecto de que Klug, en el sector de carpas donde pasaban los detenidos antes y después de los interrogatorios, dice el señor Aldana que esto se funda en la declaración de Carlos Rivera Cañete. Y dice que Carlos Rivera Cañete, en su declaración ante el juez, no reconoce a Klug. Entonces dice que vale más la declaración judicial que presta ante el tribunal que la declaración inicial de Carlos Rivera en cuanto reconoce a Klug,
porque tiene más formalidades, digamos, la declaración judicial. Y de esta situación en particular no hay corroboración. De esa forma, entonces, desestima esa imputación. Respecto de la otra imputación, de que Klug concurría a las celdas y maltrataba a los detenidos y los sacaba para trasladarlos a los interrogatorios, esto se fundaría en la declaración de Osvaldo Rojas, que es el amigo de Luis con quien fue detenido. Refiere el señor Aldana entonces que esa declaración solo acredita que Klug iba a las celdas y maltrataba a los detenidos. Refiere que no está probado que Klug haya sacado a los detenidos para trasladarlos a los interrogatorios, y que el testigo, señor Osvaldo Rojas, se refiere a que en las instalaciones denominadas moteles del regimiento, Klug interrogaba a los detenidos, pero no da mayores antecedentes de esto. Y agrega que ninguna prueba, digamos, sitúa a Luis Cornejo, la víctima de estos antecedentes, en esta instalación de los moteles. Por esa situación, entonces, desestima esa otra imputación. Respecto de la otra imputación, que Klug lo trasladó al campo de prisioneros, que era el encargado del campo y que lo vio en una de las salas de interrogatorio, esto relacionado con lo declarado por Eduardo Cuevas, lo que dice el señor Aldana es que el testigo solo vio entrar a Klug mientras lo interrogaban, pero que Klug no lo interrogó. Dice que Klug no interrogó a otros detenidos y respecto de la frase que indicó el testigo Cuevas de que Klug era el hombre que lo controlaba todo, dice el señor Aldana que no especifica a qué se refería con esa frase. Y también habla de la contemporaneidad de la declaración de Eduardo Cuevas con el tiempo en que estuvo detenido don Luis Cornejo, que no calzarían, digamos, estos periodos. Finalmente, respecto de la imputación de que Klug recorría el campo de prisioneros, ya que estaba a cargo del lugar y sacaba a detenidos a quienes golpeaba, esto se funda en la declaración de José Luis Cifuentes. La desestima el señor Aldana porque entiende que en declaración judicial no aporta antecedentes que den verosimilitud a sus dichos. Acá indica textualmente en la sentencia que no hay antecedentes de sus graves lesiones u otro elemento de corroboración. Esto porque el testigo José Luis Cifuentes, detenido en la época de la dictadura, obviamente a pocos días de ocurrido el golpe, dice que él fue brutalmente golpeado por Klug. Entonces el señor Aldana le responde que no está acreditada las lesiones graves que habría sufrido este testigo detenido en esa época. Y además lo desestima porque no habría ninguna vinculación con la víctima de estos antecedentes, que es el señor Luis Cornejo. Con esos antecedentes, entonces, se determina que el señor Aldana determina que no se configura la complicidad en los términos del artículo 16 del Código Penal, hace una referencia doctrinaria a cuáles serían los requisitos de la complicidad, los que en su parecer no se configurarían en este caso. Y como último antecedente, consta en esta causa informe de fiscal judicial, quien fue del parecer de revocar la sentencia y condenar entonces a Walter Klug en calidad de cómplice del secuestro calificado en contra de la víctima Luis Cornejo Fernández. Y son esos, su señoría, los antecedentes más relevantes de la causa. Dejo a cargo de los apelantes el resto de los antecedentes. Ya. Bien. Ministra Sangüesa, ministra Valenzona, ¿hay alguna consulta para realizarle a la relatora sobre los hechos expuestos? Yo sí, ministra, quiero que me aclares cómo sabemos que Cornejo lo tomaron detenido y lo llevaron al regimiento. ¿Cómo situamos a Cornejo en el regimiento? Es que eso incluso no es ni siquiera discutido por el abogado de Klug, porque él dice que eso ya está acreditado en el proceso con la otra sentencia respecto de Martínez y de Abarzúa.
Entonces no hay duda de que Cornejo efectivamente desapareció desde el regimiento. Lo que refuta, digamos, Klug es el tema de las dependencias desde donde estaba la víctima. Entonces él dice, desapareció efectivamente en el regimiento Los Ángeles, pero no desapareció en instalaciones que estuvieran a cargo del club, sino en instalaciones que estaban a cargo del Servicio de Inteligencia Militar. No sé si... Klum, entonces no pertenecería al Servicio de Inteligencia Militar según la defensa. O sea, no, claro, dice que él estaba a cargo de una instalación distinta, que son estas caballerizas o naves donde dormían los prisioneros, que no formaba parte de este Servicio de Inteligencia Militar. Claro, que sería una instalación independiente, digamos. Ese es como el fundamento de la defensa. No tengo preguntas, señor. Bien, entonces vamos a dar la palabra en primer lugar a la abogada Carolina Echeverri por el programa del Ministerio del Interior. Tiene la palabra por el tiempo que se anotó, 30 minutos. Muchas gracias, su señoría. Muy buenos días, con la venia de su señoría ilustrísima. Comparezco en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos, donde solicitaré se acoja el recurso de apelación interpuesto por esta parte, revocando con ello la sentencia de primera instancia y por tanto condenado al absuelto señor Walter Klug Rivera, en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación pasaré a exponer. En primer lugar, su señoría ilustrísima, quisiera hacer referencia a todos los antecedentes expuestos de manera tan excelente por la relatora y por ello referirme específicamente a las cuestiones que impugnaré de la sentencia. Esta parte no está de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal ACUO en la sentencia del 27 de noviembre del año 2020 que permitió la absolución del acusado Walter Klug Rivera, puesto que en opinión de esta parte, y como iré desarrollando más adelante, el señor Walter Klug sí tuvo participación en los hechos de autos como cómplice. Incluso en la sentencia se da cuenta de una serie de declaraciones que permiten concluir que es un hecho cierto y probado y que no fue debatido además en juicio que el acusado era el encargado del campo de prisioneros del regimiento. Y en este sentido, su señoría, en el considerando 18º de la sentencia, se señala explícitamente que el señor Klug se desempeñó como jefe del campo de detenidos del Regimiento de Infantería Reforzado número 3 de Los Ángeles, que al menos, y señala así el sentenciador en ese considerando, que al menos en el tiempo que ingresó como detenido Luis Cornejo Fernández, el 18 de septiembre del año 1973, y hasta que desaparece en octubre del mismo año, él estaba a cargo de la custodia de los prisioneros, y también señala considerando que se desempeñaba en la logística, en la sanidad, en los servicios para los detenidos, y también indica que en algunas oportunidades Klug maltrataba a los detenidos que estaban a su cargo. Así, su señoría, si bien de lo investigado en autos, tal vez no se permite concluir de manera contundente que él haya sido parte del Servicio de Inteligencia Militar, es decir, del SIM, ello no excluye su responsabilidad. Pues la responsabilidad a la que esta parte ha hecho referencia es a la responsabilidad que le cabe como cómplice, no de autor de la desaparición de la víctima de autos. Y en este sentido cabe mencionar además que es efectivo que el encartado era una persona tremendamente violenta, que maltrataba a las personas que se encontraban recluidas en el campo de prisioneros que él dirigía, lo que además se condice con el ánimo subjetivo con el que debe actuar un cómplice, teniendo como ejemplo algunas declaraciones del siguiente tenor. Y en este sentido me permito hacer referencia a algunas fojas del expediente. En primer lugar, consta en el expediente fojas 59, 65, 103, 350, entre otras, declaraciones de Osvaldo Gustavo Rojas Ortiz, que señala que Klug concurría a las celdas y que maltrataba a los detenidos, como también señala que los sacaba para trasladarlo a interrogatorios. Luego señala este mismo testigo que él era el jefe del campo de prisioneros, que si bien no escuchó que perteneciera al SIM, ni que participaba directamente en los interrogatorios en la peluquería, es decir, los que realizaban quienes formaban parte del SIM, sí sabía que él sacaba a los detenidos por sí y le aplicaba tormentos él mismo, es decir, no les hacía interrogatorios para saber, señala, por armas o para saber por cuestiones similares relacionadas al actuar de estos supuestos terroristas, sino que los sacaba solamente por el placer de torturarlos y que en ese sentido los llevaba a un sector denominado los moteles, que era un lugar donde también en otras oportunidades el SIM también realizaba torturas. Por eso es que si bien hay declaraciones que podrían permitir indicar que Walter Klug era parte del SIM, aún así no lo fuese,
sí es efectivo, y hay declaraciones de sobra en el expediente, que él sí participaba de torturas de los detenidos en el regimiento, y también de que él estaba a cargo de los detenidos en el regimiento. Por otro lado, y en similar sentido, está la declaración a foja 171 de Elías Peña, que señala que había un militar que indica que en ese tiempo era famoso, pues le decían el nazi, y que podría haberse tratado de Walter Klug, y justamente tenía este apodo debido a lo groseras de las torturas que realizaba. Estas declaraciones, su señoría, junto a otras que iré citando más adelante, dan cuenta no solo del nivel de violencia y sadismo del señor Walter Klug Rivera, sino que además refuta los argumentos esgrimidos por la defensa y que se reprodujeron en el fallo, en cuanto se intenta señalar en una especie de espejismo de que supuestamente el absuelto Walter Klug ayudaba a los detenidos, que les proporcionaba alimentos, que les permitía las prácticas de sus credos religiosos, etc. Si esto fuese así, su señoría, no constaría como consta en tantas declaraciones que efectivamente el señor Klug torturaba y maltrataba a las personas que estaban a su cargo. Además, teniendo en consideración que él estaba a cargo del campo de prisioneros, no podía bajo ninguna lógica no conocer el estado de salud de los detenidos, no podía no conocer cuando eran sacados y cuando regresaban al campo de prisioneros, aún más, no podía ser ajeno al hecho, como es el caso del joven estudiante universitario Luis Cornejo, de que algunos de ellos no regresaran nunca más al campo de prisioneros. Por tanto, si bien el artículo 16 del Código Penal, cuando habla de cómplices, se refiere a quienes colaboran, esta colaboración indica puede ser por actos anteriores y simultáneos, es evidente que aquí sí se da esa situación. Por tanto, el puro hecho de que el señor Walter Klug haya estado custodiando a los detenidos es un acto de colaboración que permite posteriormente que puedan sacar a Luis Cornejo y que desaparezca. Esta parte no está imputando y jamás se le imputó al señor Klug la responsabilidad de haber hecho desaparecer a la víctima de autos, sino que se le ha imputado la responsabilidad, y así lo sostenemos, de haber sido cómplice, de haber colaborado y haber permitido que eso sucediera. Pues si él era una especie de alcaide de este regimiento, no podía desconocer lo que pasaba con las personas a su cargo. Y como bien ha mencionado la señorita relatora, esta causa fue fallada en una oportunidad anterior respecto de otros imputados, toda vez que el señor Walter Klug se fugó y fue sobreseído, como señalaré más adelante, hasta que luego fue encontrado en Italia. Por lo anterior, su señoría, esta parte estima que el fallo se equivoca al resolver absolver al encartado de autos, quien, como también mencionó la señorita relatora, ya ha sido condenado como cómplice por la desaparición y muerte de otras personas en la causa de Endesa, tramitada en la ciudad de Santiago, y que la misma línea había sido acusado en estos autos como cómplice, por lo que esta decisión es contraria incluso al principio de congruencia y a las pruebas que se presentaron en la causa. En esta línea, su señoría, el 22 de mayo del año 2020, el encartado fue acusado por el delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en el artículo 141, inciso primero y tercero del Código Penal, perpetrado en contra de la víctima de autos, y la comisión se le atribuía en calidad de cómplice. Es decir, sí hubo una acusación en la cual se tuvo a la vista una serie de fundamentos para llevarla a cabo. Y como bien digo, respecto a esta acusación, esta parte acusó de forma particular en los mismos términos que el tribunal, puesto que consideramos que las probanzas se justificaban en la presentación y que efectivamente lo que se había señalado en el auto acusatorio era lo que había ocurrido. En este auto acusatorio se tuvieron los siguientes antecedentes a la vista. En primer lugar, las declaraciones de Patricio Gustavo Martínez Moena y de Juan Patricio Garzúa, quienes señalaron que efectivamente él había sido el encargado del campo de detenidos que estaba en el regimiento de Los Ángeles. También otra serie de declaraciones de funcionarios de la época que también los indicaban a él como encargado y haber estado en este lugar, como por ejemplo la de Mario Pacheco, la de Mario Contreras, la de Carlos Castillo, la de Luis Toledo, la de Orlando Pazmiño, quien señala que estaba a cargo de los prisioneros. Y también hay declaraciones de testigos, es decir, no solamente tenemos en el expediente una serie de declaraciones de exfuncionarios militares, sino que además tenemos declaraciones de testigos sobrevivientes de personas que fueron torturadas y maltratadas por Klug, y que por lo demás cabe señalar que el hecho de que no conste en algún certificado que una persona haya sido gravemente violentada y maltratada por una de estas personas no significa en ningún caso que eso haya sido mentira.
o que se deba desconocer su testimonio por aquella razón. Y en ese sentido, su señoría, por ejemplo, el testigo detenido en aquella época, Carlos Rivera, señala que ubica a Klug en este sector de las carpas donde pasaban los detenidos antes y después de los interrogatorios. También el señor Osvaldo Gustavo Rojas indica en diversas fojas que efectivamente Klug concurría a las celdas y maltrataba a los detenidos, como también era que muchas veces los trasladaba a los interrogatorios. Por otro lado, también está la declaración del testigo y detenido Eduardo Cuevas, quien señala a fojas 524 y 525 que Klug lo trasladó al campo de prisioneros, que él era el encargado y que lo vio en una de las salas de interrogatorios. También hay declaraciones de otro testigo y detenido de la época, es decir, de José Luis Cifuentes, quien afirma que el teniente Klug hacía recorridos por el campo de prisioneros, ya que era quien estaba a cargo del lugar y que además era quien sacaba muchas veces a los detenidos para golpearlos. Y también encontramos, su señoría, las propias declaraciones del señor Walter Klug Rivera, quien indica a fojas 140 y 141, además de otras más adelante, que él efectivamente estaba a cargo de los prisioneros, que él estaba a cargo de la logística, de la sanidad y de los servicios que se le prestaban a las personas detenidas en el regimiento. Y más adelante, en la diligencia de reconstitución de escena, que está foja 721, indica, como también indicó la señora relatora, que sus funciones se asimilaban a las de un alcaide de una prisión. Todos estos antecedentes, su señoría, constituyeron en su oportunidad presunciones fundadas y permitieron al tribunal acuo estimar que le había cabido participación al encartado en la comisión del delito de secuestro calificado de la víctima de autos como cómplice. Sin embargo, como se puede apreciar en la sentencia del tribunal, pese a haber resuelto en primer lugar conforme a derecho en la acusación, posteriormente decide absolver al encartado sin que existiesen nuevos antecedentes para desvirtuar lo anterior, es decir, no hay, y puede revisarse así en el expediente, no hay nuevos antecedentes, no hay información distinta, ni siquiera del abogado defensor de ese momento, que señalase que otra persona era responsable o que había nuevos antecedentes que permitían, por ejemplo, situar a Klug en otra parte, que haya estado en comisión de servicio en otro regimiento. No existe aquello. Incluso aún más, consta que el abogado del señor Klug solicita a fojas 2207 que no se realice la práctica de diligencias probatorias durante el plenario y solicita que se dicte sentencia sin más trámite. Es decir, su señoría, jamás se presenta prueba nueva y por tanto hay evidencia en el expediente que no hubo razones para cambiar esta posición del tribunal. Es decir, se afecta gravemente el principio de congruencia en esta sentencia. Y así, su señoría, habiendo dicho lo anterior, quisiera hacer referencia a las circunstancias agravantes y atenuantes de responsabilidad criminal en virtud de lo dispuesto en el artículo 427 del Código de Procedimiento Penal. En primer lugar, su señoría, respecto a las agravantes, esta parte considera que se da la circunstancia número 10 del artículo 12 del Código Penal. Esto es el haber obrado con ocasión de calamidad o desgracia. Esto es así, su señoría, porque en efecto nuestro país se encontraba en un estado de conmoción que había sido ocasionado por el golpe militar, el que se había originado tan solo 3 días antes de la concurrencia de los hechos que circunscriben esta causa, y lo anterior se sustenta primeramente en que el estado de sitio fue declarado por la propia Junta Militar, lo que primeramente se hace en el decreto ley número 3 del 11 de septiembre de 1973, y posteriormente se complementa con el decreto ley número 5 de 12 de septiembre de 1973, lo que da cuenta de esta situación. Es decir, el señor Walter Klug se aprovecha de esta situación de calamidad que se encontraba a nuestro país. Ese es el contexto y por tanto es aplicable esta agravante en este caso. Por otro lado, también es aplicable la agravante número 11 del artículo número 12 del Código Penal, que se relaciona con el hecho de actuar con auxilio de otros. En este sentido, su señoría, esta parte estima que en el presente proceso se configura esta agravante, puesto que él actuó con el auxilio de personas que aseguraron o proporcionaron la impunidad de sus actos. Es decir, si el señor Klug
actúa con tal libertad para sacar a los prisioneros, para torturarlos, para sacarlos incluso sin que haya necesidad de interrogatorios, porque como señalan muchos testigos, él lo hacía simplemente por gusto, los sacaba para torturarlos y los llevaba a otro lugar, ni siquiera al lugar que trabajaba generalmente el SIM, que era el que buscaba, por supuesto, esta supuesta información de extremistas de la época, que además, según ha señalado la señorita relatora, en este caso fue una confusión que llevaran a la víctima a ese lugar a causa de un fuego, pensando que él tenía alguna relación con planes o confabulaciones en contra del régimen militar. Y en ese sentido, su señoría, hay una serie de ejemplos en declaraciones que nos dan cuenta que efectivamente la colaboración que hace el club es bajo el alero institucional del ejército y que por tanto contaba con su protección. En este sentido, por ejemplo, en el careo que está a Fojas 1096, que se hace entre Osvaldo Rojas y el señor Walter Klug, el acusado señala que después del golpe militar, él estuvo en el regimiento de Los Ángeles y que estuvo ahí hasta mediados del año 1975 y que era el encargado administrativo, entre otras cosas, del recinto donde estaban los detenidos políticos, señala. Y ante esto, el testigo indica que el señor Klug sabía todo lo que pasaba en el regimiento, que sabía quiénes salían, que sabía quiénes entraban y sabía el detenido, o sea, el destino de los detenidos. Y que en ese sentido, entonces, él indica que lo sabía personalmente porque cuando los formaban para hacer la cuenta de los detenidos, él los sacaba y los hacía dar un paso adelante y los golpeaba, además de torturarlos psicológicamente poniéndoles las pistolas en la cabeza, en la sien. Por otro lado, también hay otro careo entre otros de los testigos detenidos de la época, entre Luis Toledo y el señor Klug, y en estas declaraciones Toledo indica que mientras él estuvo ahí, puede señalar que el encargado era el señor Marsali y Klug, y que respecto de Klug, él lo escuchaba, que conversaba con prisioneros de las celdas contiguas en la que él estaba, y que era una persona con vinculaciones supuestamente políticas, por la que les consta, indica que Klug estaba a cargo y quién era quien iba a buscar a la celda a los detenidos, pero que indica sí que no está seguro si es que participaba o no de los interrogatorios, principalmente relacionados con los interrogatorios del SIM. Y por otro lado está declaraciones del acusado, en la cual él mismo da cuenta de las labores que realizaba dentro del regimiento en la época de los hechos que originan estos autos, y donde indica que todo esto se hace justamente por orden, es decir, al alero de la institucionalidad. Con todo, su señoría, entonces, no cabe más que concluir que en este caso se deben aplicar estos dos agravantes por los términos ya descritos. Por otro lado, también cabe señalar que no son aplicables las atenuantes de 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal. Esto es así, su señoría, en primer lugar, respecto a la circunstancia atenuante número 6 del artículo número 12 del Código Penal, que tiene relación con la irreprochable conducta anterior, porque si bien el acusado podría ser favorecido eventualmente por esta atenuante de responsabilidad penal, dado que al momento de que se cometieron estos hechos él no tenía antecedentes penales, esta parte debe hacer presente, su señoría, que el acusado fue miembro del ejército, ostentando un cargo que le permitió tener participación directa en una serie de ilícitos en la época de la dictadura militar, lo que se desprende de las indagatorias de estos autos. Y que además la sola circunstancia de que un acusado no registre condenas anteriores al hecho por el que en un proceso se le juzga, no va a implicar, su señoría, necesariamente que actúe con irreprochable conducta anterior, puesto que sabemos que un requisito para poder ingresar incluso al regimiento o a ser carabinero, etcétera, es no tener antecedentes. O sea, de otra forma, él jamás podría haber sido parte de este grupo militar. Por tanto, no es per se una condición el mero certificado de antecedentes, por así señalarlo, para acreditar que esta persona tiene una irreprochable conducta anterior. Y en este sentido, la excelentísima Corte Suprema lo ha sostenido y ha indicado que la conducta irreprochable supone un comportamiento ejemplar y exento de todo reproche jurídico y social. O sea, que es una cuestión de hecho que debe probarse más allá de exhibición única de un certificado de antecedentes. Y en ese es recordar, además, que el señor Walter Klug se encuentra condenado como cómplice en la causa de Endesa, la que ya se encuentra firme y ejecutoriada, y que ahí fue condenado a la pena de 10 años y un día. Por tanto, esta parte considera que no hay razones, sobre todo por el comportamiento agresivo, violento y
totalmente injustificado del señor Klug para poder darle esta atenuante de irreprochable conducta anterior. Por otro lado, su señoría, tampoco es aplicable a este caso la atenuante establecida en el número 9 del artículo 12, esto es la colaboración sustancial. En este sentido, su señoría, esta parte considera que no concurre, toda vez que de la letra de este numeral se desprende que se hace necesario que del proceso no se obtenga otra prueba en contra del acusado que su espontánea confesión, situación que no sucede en este caso. O sea, el señor Klug señala que él estaba a cargo del campo de prisioneros, pero él siempre intenta negar su relación con la víctima. Él indica que no sabe de quién se trata, él indica que no tiene relación, él indica que no es culpable de nada, es decir, él incluso intenta hacer una especie de limpieza de su imagen, señalando que él supuestamente ayudaba a los prisioneros, a pesar de que la serie de declaraciones que constan de personas sobrevivientes, que cabe señalar además que en muchísimas causas ni siquiera contamos con personas sobrevivientes que hayan estado con detenidos en la misma época. En esta causa sí contamos con detenidos sobrevivientes y torturados del señor Klug Rivera, señalan que los maltrataba. No obstante, él intenta indicar constantemente, y así se desprende de las presentaciones de su defensa a lo largo de estos autos, que él supuestamente los ayudaba, les daba comida, les permitía que hicieran el ejercicio de sus prácticas religiosas, y esta parte se pregunta si hacía todo eso antes o después de sacarlos y torturarlos. Y en ese sentido, entonces, su señoría, cabe hacer referencia, por ejemplo, al careo, que ya mencioné anteriormente, a Fojas 1096, en la cual el señor Klug señala que no es efectivo que él supiera todo lo que pasaba en el regimiento, ya que supuestamente esa información, por estar en un ente castrense, se manejaba por grado y jerarquía, que él en ese sentido no tendría, y que por tanto señala que tampoco era cierto que él los torturara psicológicamente, como señala el señor Rojas, con quien en ese momento está haciendo el careo. Y en ese mismo sentido, a Fojas 1107, él señala que ratifica sus declaraciones anteriores, es decir, en las cuales indica que no recuerda nombres ni apellidos de las víctimas que ahí estuvieron. Por tanto, su señoría, respecto a estas consideraciones, tomando en cuenta la concurrencia de dos circunstancias agravantes y ninguna minorante de responsabilidad penal, tiene plena aplicación lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 68 del Código Penal, es decir, que cuando no concurrieran circunstancias atenuantes y hayan dos o más agravantes, podrá imponerse la pena inmediatamente superior en grado al máximo de las designadas por ley. Y además, su señoría, esta parte le parece que es relevante también considerar lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, que se refiere a la extensión del mal producido por el delito. En este sentido, el tribunal debe determinar, obviamente, la pena considerando si este mal fue de tal o cual magnitud. Y esta parte estima que no es menor recordar que estamos ante un delito de lesa humanidad. Es decir, los hechos que se investigan en esta causa constituyen de aquellos crímenes que la sociedad entera rechaza de mayor manera. Es decir, estamos ante situaciones que lesionan no solo a las víctimas y a sus familiares, sino que también lesionan a la sociedad en su conjunto y a la conciencia misma de la humanidad, violan los principios que deben regir en las naciones civilizadas y transgreden, por supuesto, los propósitos, los principios contenidos en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos. Y por ello, obviamente, en aplicación también del control de convencionalidad, debe aplicarse a estos casos todo lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la proporcionalidad en las penas que se apliquen, ya que estas penas no sean irrisorias, es decir, que no se apliquen penas que realmente sean, de alguna manera, simplemente por cumplir el deber, sino que sean penas que realmente sean equivalentes al daño que se ha producido. Y en este caso estamos hablando de una víctima que hasta la fecha está desaparecida, es decir, una persona que su familia jamás supo qué era lo que había pasado con ella, que no pudo realmente poder, además, realizar, por ejemplo, un funeral, despedirla, y además también una persona que vio afectado de manera fundamental su proyecto de vida, es decir, un estudiante que simplemente estaba realizando un juego con otros compañeros, quien es sindicado por este juego. O sea, estamos hablando de tal inoperancia en el nivel de investigación de esta gente que se llevan a un estudiante universitario que ni siquiera estaba relacionado al plan Z ni a ningún plan, simplemente porque lo suponen en base a un juego que él estaba haciendo con estas otras personas y que por ello le truncan todas sus posibilidades de proyección de vida.
Es decir, una persona que estaba estudiando una carrera y podría haber sido profesional, que podría haber tenido familia, que podría haber hecho una serie de cuestiones. Y con ello no solo afectan su proyecto de vida, sino que también afectan las proyecciones de su familia. Y por supuesto, digo, afectan no solamente todo este contexto, sino que a nuestra sociedad en conjunto, porque los crímenes de lesa humanidad queremos que no vuelvan a repetirse y por tanto es importante lo que respecto a ellos se resuelva. Y en ese sentido, su señoría, también quisiera hacer referencia a algo que no es menor en esta causa y que tiene relación con que el señor Walter Klug se ha fugado no una, sino que 2 veces. La primera vez, su señoría, consta en el expediente de primera instancia a fojas 1191 que este señor es sometido a proceso y por eso es que existen al final 2 causas respecto a la misma víctima, porque el señor Klug desaparece. Ahí consta que a él, si bien se le procesa como cómplice del delito de secuestro calificado, luego él no es sabido y por tanto a fojas 1233 se le declaró rebelde y luego a fojas 1280 el Tribunal ACU oficia a la Policía de Investigaciones y solicita que se gestione a través de la oficina de Interpol una captura internacional en contra de Walter Klug Rivera. Y finalmente a fojas 1297 se le sobresee temporalmente en ese momento en virtud de los artículos 409, número 5 y 410 del Código de Procedimiento Penal, puesto que el señor Walter Klug no aparecía y sabemos que él se encontraba en Alemania y posteriormente en una actividad recreativa, es decir, esta persona tiene tan poca justicia o tan poca coherencia de lo que hace, que él sale en una actividad recreativa, así a pasear con su pareja a un evento, a un hotel en Italia, y por esa razón es que es capturado por la Policía de Investigaciones. Chile no tiene acuerdos internacionales de extradición con Alemania y por tanto no se podía traer tampoco a un ciudadano alemán mientras él se encontrara allá. Pero debido a que sale a pasear a Italia, es que es posible traerlo y tras una serie de diligencias que se realizan tanto en Chile como en Italia, es que se logra su extradición en esta causa y se pide también la ampliación de la extradición en la causa de Endesa, la que salió hace no tanto, y que incluso aún está pendiente la traducción del fallo en la causa Endesa, por la cual ya está condenado. Y cuando el 8 de junio sale justamente a favor de la extradición desde Italia en la causa de Endesa, el señor Walter Klug no haya nada mejor que volver a fugarse. Es decir, estuvimos por segunda vez frente a esta persona que supuestamente es inocente, que no tiene ninguna responsabilidad, que no tiene idea respecto de las víctimas, pero que se ha intentado fugar 2 veces. Otra vez estuvimos ante el riesgo de tener que sobreseer la causa o dejarla en el fondo ahí sin ningún efecto práctico, porque el señor Klug se había fugado nuevamente. Y el 12 del mismo mes y año, es decir, el 12 de junio de este año, afortunadamente fue encontrado en Argentina y pudo ser traído a Chile nuevamente, siendo expulsado desde el país vecino para que se pudiera continuar, no solo además con esta causa de manera efectiva, sino para que él entre a cumplir en la causa de Endesa. Así, su señoría, esta es la persona de la cual hoy día estamos solicitando se revoque el fallo de primera instancia y por tanto se condene, puesto que hay antecedentes de sobra en el expediente y que incluso la sentencia ha reconocido respecto a su participación, respecto a los hechos que él cometió e incluso se reconoce, y por eso a esta parte le sorprende que haya sido absuelto y que él maltrataba a los detenidos que tenía a su cargo. Por tanto, su señoría, esta parte viene a solicitar que el señor Walter Klug Rivera sea condenado a la pena de 15 años y 1 día de prisión mayor en su grado máximo, en calidad de cómplice del delito de secuestro calificado que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 141, incisos primeros y terceros del Código Penal, vigente al tiempo de comisión del ilícito, en grado de consumado perpetrado en contra de la víctima, el estudiante universitario Luis Ángel Ariel Cornejo Fernández. Es todo en cuanto puedo alegar. Muchísimas gracias. Bien. La palabra a continuación la abogada de la parte querellante, señora Patricia Parra. Con la venia, buenas tardes, con la venia de su señoría y de este ilustrísimo tribunal, doy inicio a mis alegaciones en representación de doña María Angélica y doña Carmen Gloria Cornejo Fernández, hermanas de la víctima don Luis Ariel Cornejo Fernández, como muy bien señaló la señora relatora, estudiante de la Universidad de Concepción, presidente del Centro de Alumnos de la sede de Los Ángeles, de la misma Casa de Estudios Superiores,
y quien fue detenido el día 18 de septiembre del año 1973 por agentes represivos de carabineros y militares y conducido al regimiento número 3 reforzado de esa ciudad, fecha y desde la cual, ¿no es cierto?, se pierde todo rastro de su existencia. En ese sentido, ilustrísimo tribunal, quisiéramos poder dividir estas alegaciones en 4 aspectos que nos parecen importantes poner en consideración de este tribunal de alzada a fin de que pueda revocar la sentencia dictada por el tribunal acuo por no encontrarse ajustada a derecho y al mérito del proceso. Un primer aspecto que quisiéramos destacar, su señoría, complementando ciertamente la relación que hizo la señorita relatora, tiene que ver con la estructura del fallo absolutorio. Y uno podría pensar qué tiene que ver la estructura del fallo absolutorio. A nuestro juicio sí lo tiene que ver, porque da cuenta, a nuestro juicio, a juicio de esta parte querellante, de la pertinaz decisión del tribunal acuo de absolver a el encausado Walter Klug Rivera de la acusación, ¿no es cierto?, que lo tuvo en un momento procesal de la causa como cómplice de del secuestro, de la desaparición de la víctima de autos. En ese sentido, en el considerando segundo establece el hecho punible, de lo cual, ¿no es cierto?, esta parte que hizo parte, ¿no es cierto?, para en el considerando tercero de la misma describir, ¿no es cierto?, que este hecho punible, ¿no es cierto?, puede calificarse como secuestro calificado a la luz del artículo 141, inciso primero y tercero del Código Penal vigente a la época de acaecimiento de los hechos investigados, que desde el punto de vista de la descripción típica señala, ¿no es cierto?, que es responsable del delito de secuestro calificado el que sin derecho encerrare o detuviere a otro. Y esto nos parece de suyo importante relacionarlo con, ¿no es cierto?, cuando alude el fallo del tribunal acuo en el considerando cuarto al fallo dictado en Afoja 1540, por la cual se condena a Patricio Martínez Moena y Patricio Abarzúa como autores del ilícito del delito de secuestro calificado en la persona de Luis Cornejo. En el considerando sexto se acusa a Walter Klug, ¿no es cierto?, tras haberse sometido a proceso por parte de este tribunal alzada ante la negativa del mismo ministro instructor de procesarlo como cómplice, y quisiéramos aludir a una serie de otros considerando, el considerando duodécimo, donde habla de las conductas objetivas que se estarían acreditadas, esto es su condición de jefe del campo de prisioneros, que estaba a cargo de la custodia de los detenidos, la concurrencia, ¿no es cierto?, y el maltrato de que se ha hecho larga alusión por parte de la relatora y de la colega del programa de derechos humanos, para, en el considerando 13º, señalar que no existe discusión, ¿ya?, y se encuentra debidamente acreditado la condición de jefe del campo de prisioneros, que estaba a cargo de la custodia de los prisioneros, ¿no es cierto?, y que se autoerigía como encargado de logística, sanidad de los prisioneros políticos que estaban en ese recinto militar. Sin embargo, llama la atención de esta parte querellante los considerandos 14º al 17º, ¿ya? Y por eso no hemos permitido, su señoría ilustrísima, calificar de pertinaz la voluntad del tribunal acuo en términos de absolver al encausado tantas veces mencionado. ¿Y por qué? Porque en esos considerandos se encarga de desacreditar, ¿cierto?, con una interpretación absolutamente exegética, contraria a la interpretación que en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario debe darse en la investigación de, ¿no es cierto?, delitos de lesa humanidad o delitos contra la humanidad. Toda vez que
textual, su señoría, establece, por ejemplo, que el señor José Cifuentes, ¿no es cierto?, no acredita cómo las lesiones que le fueron inferidas por el señor Walter Klug al momento de ser detenidos. O sea, estamos hablando que han pasado 47 años y el tribunal acuo le pide a un prisionero político que acredite él que fue brutalmente golpeado y flagelado por el encausado Walter Klug Rivera. Hace una interpretación absolutamente interesada a la luz de su decisión de absolver al encausado Klug Rivera de las declaraciones del señor Rivera Cañete. ¿En qué sentido? ¿No es cierto? Aludiendo a declaraciones del año 2004 que después, ¿no es cierto?, según él, se desdicen porque habrían sido tomadas por funcionarios de investigaciones, de los cuales no hay ninguna expediente administrativo que dé cuenta, ¿no es cierto?, que faltaron a su deber funcionario en la toma de dicha declaración, pero además, ¿no es cierto?, estableciendo que en este caso del señor Klug, en el caso de las declaraciones del señor Rivera Cañete, se han de tener en consideración lo dispuesto en el artículo 456 y 464 del Código de Procedimiento Penal. Esto es, cuando se exigen dos testigos contestes en los hechos y circunstancias. Ilustrísimo Tribunal, exigir eso en la investigación de causas por violaciones graves sistemáticas ocurridas en nuestro país, pero trasladado a el derecho internacional de los derechos humanos, es, a juicio de esta parte querellante, no tener absolutamente claridad de lo que se debe, ¿no es cierto?, considerar. Y en virtud de eso, Ilustrísimo Tribunal, quisiéramos plantear a este Tribunal de Alzada algunas precisiones generales sobre los parámetros que en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen en cuenta cuando se trata de estas investigaciones, sobre todo a la luz de la cuestionada credibilidad de la cuestionada credibilidad que el Tribunal Acuo deja traslucir respecto a los testimonios de los sobrevivientes de la dictadura cívico-militar a fin de fundar su fallo absolutorio. En ese sentido, Ilustrísimo Tribunal, la doctrina, la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario señalan que en la investigación de estos crímenes de lesa humanidad... Disculpe que la interrumpa, pero se acaba de caer de la conexión el abogado del imputado. Esperemos unos segundos a ver si la relatora lo puede contactar para ver si tuvo algún problema. Disculpe la interrupción. No, no se preocupe, señoría. Su señoría me indica, no sé qué le pasa a mi internet. Y hace rato ya estaba con problemas. Llámelo y dígale que se conecte del celular, no sé, de algún otro medio, o que diga si tiene algún problema en su conexión, porque estaba intermitente, pero ahora se salió completamente. Voy a llamar por teléfono. Sí. Ya, por favor.